Hola, soy Jorge Sastre y os voy a enseñar dos formas de realizar los efectos sonoros de la ópera La Mare dels Peixos, La Mare de los Peces, de la práctica 2 con el sistema Soundcore. Una de las formas es mediante muestras, grabación de muestras, y la otra forma es en tiempo real. Aquí tengo un arreglo para realizar la primera forma. Sería grabando las muestras, como las frases que dice la Mare dels Peixos, la Mare de los Peces, con un módulo de grabación. También podría grabar los sonidos mágicos o sonidos del mar. Aquí he grabado con este micrófono de estos auriculares un par de frases de la Mare dels Peixos, que bueno, más que Mare dels Peixos será Pare dels Peixos, pero bueno. Si lo escuchamos, lo he puesto en este sample player. ¿Qué penses fer amb mi? Os daréis cuenta de que he conectado a este sample player un transpositor que sube el sonido 2 semitonos, y luego al transpositor le he conectado una panorámica para mover el sonido a izquierda y derecha. Y cada uno de estos tres los he conectado a un mezclador de manera que puedo equilibrar cada uno de los efectos que me interese oír. Además, se puede controlar desde las tablets de los estudiantes, una vez generados todos los sonidos, pues cada uno de estos efectos. Por ejemplo, aquí estoy controlando la panorámica en tiempo real. Si yo le doy al play de ese sonido, os daréis cuenta de que se está moviendo a izquierda y derecha. Y luego, por último, tengo aquí otro player con un sonido del mar, que podríamos haber grabado o haber descargado de un sistema gratuito de descarga de sonidos, que tenemos por ejemplos de ello en la página de descargas de Soundcore. Entonces se podría controlar con una nueva tablet, reproducir este sonido, aumentar y disminuir el volumen y disminuirlo cuando habla la Mare dels Peixos para que no moleste, y luego puedo además reducir la velocidad para generar ese sonido así un poco extraño y mágico. Y luego todo esto está conectado al mezclador, incluido ese player, y a la salida de este mezclador he conectado un efecto virtual a este VST Host, que es la reverberación que habíamos recomendado antes. De manera que pues, le doy ese efecto a todo el sistema en conjunto. Y hasta aquí tendríamos un ejemplo de cómo generar los sonidos de la Mare dels Peixos grabados. Y ahora vamos a abrir otro ejemplo para obtener estos sonidos en tiempo real. Aquí tenemos una entrada directa de sonido que está conectada a este micrófono. Voy a mutearlo para que no nos moleste de momento. Esta entrada directa de sonido la tengo conectada igual que antes a un transpositor que sube 2 semitonos. Este está conectado a un delay, un eco, a su vez a una panorámica, y los 4, el sonido original y los 3 con efecto, están conectados a un mezclador para poder balancear cada uno de los volúmenes que nos interesa. Igual que antes tengo un player con un sonido del mar, sonido mágico, lo que quiera. Y a su vez, finalmente, tengo este VST Host con, igual que antes, una reverberación. La diferencia es que ahora, si hablo, digo una frase de la Mare dels Peixos o lo que quiera, pues se producirá en tiempo real todos estos efectos de los que estoy hablando, y además los puedo modificar con las tablets de los estudiantes en tiempo real, la panorámica, y aquí tengo el delay. Entonces ahora vamos a escuchar cómo queda en tiempo real. Me pongo los auriculares. Y ahora estáis escuchando en tiempo real el sonido modificado por lo que podría ser un estudiante. ¿Vale? Esto es el delay. Esto es la panorámica.
y así tengo todas las posibilidades. Muteamos ahora. Y bueno, cada uno de los estudiantes podía controlar un efecto, uno de los estudiantes podría decir las frases, bueno, una estudiante podría decir las frases de la Mare dels Peixos y el resto modificar los distintos módulos con sus móviles e incluso añadir más efectos, hacer más cosas. Y bueno, con esto hemos terminado los dos ejemplos que queríamos comentar para realizar los efectos de la Mare dels Peixos. Muchas gracias.